gracias a su idea de constituir un comité de mercado de valores, bueno, estamos aquí presentes para difundir un poco más de la cultura bursátil a todos los agremiados y al público en general. La Bolsa de Valores de Caracas refleja como un buen espejo las realidades que se suceden en la economía del país. Esa capacidad de ser un termómetro en una economía hiperinflacionaria y de constante devaluación de la moneda nos hace únicos. Ninguna otra bolsa en la región es sometida a estas variables y distorsiones a las que somos sometidos en un modelo de mercado diseñado para economías más estables. Esto hace que nos mantengamos atentos a los constantes cambios de precios y volúmenes negociados diariamente en lo que llamamos la renta variable o mercado accionario, en el cual los inversionistas valoran a las empresas que cotizan en nuestra pizarra de cotizaciones, dando así cumplimiento a una de nuestras obligaciones, que es valorizar a las empresas. También es a través de este mercado bursátil que podemos cumplir con otra labor asignada, la cual es conseguir financiamiento para las empresas productivas del país, negociando obligaciones quirografarias, papeles comerciales o pagarés bursátiles, instrumentos muy conocidos por una cantidad considerable ya de empresas que han escogido emitir deuda para financiar proyectos. Digo esto para que comprendamos que el mercado de capitales es un área mucho más amplia y especializada, que no se refiere solo a la compra-venta de acciones en la bolsa, sino que detrás de esas transacciones existe un mundo sumamente complejo y altamente tecnificado, el cual nos envuelve y apasiona. Como es propio de las personas que se mueven en un ambiente tecnificado, utilizamos un léxico distinto, así cuando entablamos conversaciones sobre el mercado y decimos que vemos en la pizarra de cotizaciones el bid o el offer de alguna acción o consideramos la libre formación de precios o el inicio de una subasta de volatilidad, entramos en un ambiente que solo personas que lo conocen lo comprenderán. Es esta la razón de ser de este comité, impartir educación especializada. Hoy comenzamos dando a conocer un poco de nuestra historia para poder enmarcarnos en el contexto de la hora y poder marcar el rumbo hacia donde queremos ir. Es por esa razón que hoy tenemos de invitada especial a la doctora Milagro Hernández Cerró, abogada, consultora legal de la Bolsa de Valores de Caracas, de amplia y dilatada trayectoria en la materia y quien nos llevará en un viaje fascinante por nuestra historia. Doctora. Bueno, les saludo con muchísimo gusto, agradeciendo enormemente al presidente y al resto de la Junta Directiva de la Cámara de Caracas, así como a los integrantes del Comité de Mercado de Valores por esta invitación tan especial que me han hecho, que además de un honor, constituye pues un compromiso con todos ustedes que están conectados y que con todo gusto están escuchando esta charla. Vamos a hablar del mercado, vamos a hablar un poco de la historia, de la regulación del mercado, porque como decía el señor Pulido, solo podemos conocer algo a fondo si nosotros conocemos la historia. Y en el caso del mercado de valores, la historia va de la mano con la regulación. Primero que todo, bueno, todos sabemos que el mercado es un medio donde interactúan, donde cohabitan diversos entes. Están las empresas emisoras, están los emisores de valores, que son personas que acuden al mercado a buscar financiamiento por distintos motivos que serán discutidos en alguna otra reunión. Acuden el público en general en busca de buenas oportunidades de inversión para la constitución de sus carteras. Están los intermediarios, que son las personas que, como su denominación la indica, están entre los inversores y las empresas emisoras o entre los mismos inversores.
Dentro del grupo de intermediarios tendríamos a los corredores como personas naturales, los corredores públicos de valores como personas naturales, tenemos las sociedades de corretaje, las casas de bolsa, y también podemos agregar a este segmento a los asesores de inversión. También tenemos las instituciones del mercado, que las instituciones del mercado interactúan entre sí, básicamente son la bolsa de valores y la caja de valores. También tenemos el regulador, que es la persona el ente que vigila y controla que el mercado se desarrolle como debe ser, de acuerdo a la normativa. Y tenemos algunas otras personas que directa o indirectamente participan en los procesos de oferta pública de títulos valores. Esas personas pueden ser perfectamente los calificadores de riesgo o los contadores públicos en el ejercicio independiente de la profesión que dictaminan. En fin, una serie de personas que interactúan allí. Este mercado funciona en base a tres elementos que son esenciales, que son la seguridad, la liquidez y la transparencia, asociando la seguridad al esquema de regulación establecido que todos estamos obligados a cumplir. La liquidez, pues como todos lo saben, es la mayor capacidad que tiene el tenedor de unos títulos de convertirlos en fondos, de convertirlos en efectivo y viceversa. Y finalmente la transparencia para mí es la base más importante del mercado, porque la transparencia se fundamenta en la información. Este es un mercado que funciona en base a información. Tenemos información periódica, información ocasional, pero en la medida que haya mayor fluidez de información y la información sea confiable y la información sea sobre todo disponible, todos podamos tener acceso a la información, el mercado de valores podrá funcionar mejor. De esta manera, vamos a ver un poco el régimen constitucional del mercado de valores. Y sabemos que el artículo 112 de la Constitución Nacional dispone que el Estado promoverá la iniciativa privada garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades. La libertad de trabajo, la libertad de empresa, la libertad de comercio, la libertad de industria. Todas estas libertades que encierran en el fondo la libertad de asociación. Esto da sustento constitucional al mercado de valores. Y en el artículo 156 se reconoce expresamente cuando se dice que es competencia del Poder Público Nacional la regulación del mercado de capitales. Sabiendo entonces que el mercado de valores o el mercado de capitales, que es más amplio el concepto, está enmarcado dentro del texto constitucional, tenemos una serie de regulaciones que son muy extensas, pero lo que sí es importante saber que toda la regulación del mercado de valores está orientado a un único fin, y ese fin no es otro que la protección del inversor. Y dentro de lo que se puede denominar el inversor, el más débil jurídicamente hablando es el inversionista minoritario. Entonces toda la regulación que ha dictado tanto el órgano legislativo en su momento como el ejecutivo, como a nivel prudencial el órgano de control, ha sido diseñado para la protección de los inversores. Tenemos normas de información periódica o ocasional, tenemos normas para la elaboración de estados financieros, tenemos todo un capítulo dedicado al manejo al manejo de la información privilegiada. Tenemos normas para realización de asambleas, política de dividendos y beneficios, nombramientos de juntas directivas, nombramientos de comisarios, principios de buen gobierno corporativo. Entonces, esto sería cuestión de darnos un paseo por toda la lista de regulaciones que han sido dictadas en el tiempo sobre todo este tema legal. El mercado de valores tiene una trama muy compleja y muy cerrada de relaciones contractuales. Todas esas personas que yo les mencioné al principio estamos vinculados
por una red de relaciones contractuales. Fíjense ustedes, tenemos, por ejemplo, el contrato que firman los emisores con los intermediarios. Ese es el llamado contrato en proceso de colocación primaria. Ese es el contrato de agentes de colocación. Los contratos que firman los agentes de colocación con otros intermediarios, que son los contratos de agentes de distribución en mercado primario. Tenemos, por ejemplo, para mercado secundario, el contrato que firman los clientes, que este es uno de los contratos más famosos y que más regulación tiene, que es el contrato que firman los clientes con sus intermediarios, con sus sociedades de corretaje o casas de bolsa. Esos son los llamados contratos de corretaje. Pero por otra parte tenemos los llamados convenios institucionales, que también son, tienen contenido, o por lo menos allí hay contenidos contractuales. Tenemos convenios institucionales como el que ha suscrito la Bolsa de Valores y la Caja de Valores. Ese convenio se denomina convenio operativo. Tenemos el convenio que ha suscrito la Bolsa de Valores de Caracas, por ejemplo, con sus miembros, con las casas de bolsa. Se denomina convenio de membresía. Tenemos el convenio que suscriben los emisores y la Caja de Valores, que es el contrato de depósito, que es importantísimo porque es un contrato que produce, o que tiene como resultado la desmaterialización de los títulos valores depositados. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Tenemos los convenios que firman los emisores y la Bolsa de Valores de Caracas para listar sus empresas en pizarras de cotizaciones. Tenemos los convenios que firman los clientes subcuentistas con la Caja de Valores para el depósito de sus valores y para que se efectúe el registro de los tenedores finales de los títulos. Entonces, esta es una red que está absolutamente blindada y es una red que vigila. La mayoría de estos contratos han sido aprobados por la Superintendencia Nacional de Valores y su cumplimiento, además de los tribunales ordinarios, la justicia ordinaria de Venezuela, su cumplimiento pues lo vigila y lo tutela la Superintendencia Nacional de Valores. Visto esto, les quiero decir que yo estuve haciendo un análisis de cómo podíamos enfocar el análisis o la evolución de la regulación en Venezuela en materia de mercado de valores. Sabemos muy bien que el mercado de valores, tenemos rastros históricos, remonta al siglo XIX, en el siglo XX pues tuvo una actividad muy importante. Sin embargo, era un mercado incipiente a principios del siglo XX, era un mercado familiar, las empresas eran empresas cerradas, absolutamente cerradas, eran empresas familiares, y el mercado pues eran negociaciones puntuales que se hacían, pero de manera informal. Entonces, hay un hito que marca historia, que es el año 1947. Entonces, yo me circunscribí en mi investigación para presentársela a ustedes, este famoso viaje del que habla el señor Pulido, a través de la historia, en los últimos 73 años del mercado y de regulación y de hechos. Y les voy a mencionar con sus fechas algunos hechos relevantes que hacen que el mercado o que contribuyeron a la evolución del mercado de valores en Venezuela. Como les dije, en el año 1947 ocurrió algo muy importante que fue histórico, que fue la creación por primera vez de una bolsa de valores. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que se constituyó una institución regulada y formal. Fue la Bolsa de Comercio de Caracas. Esta bolsa fue promovida por la Cámara de Comercio de Caracas. Es decir, que desde entonces estamos en deuda con la Cámara, porque la Cámara no solamente promovió su creación, sino que la Cámara tutelaba. Estamos hablando de 1947, no había todavía regulación formal. La Cámara tutelaba, de acuerdo a las normas del Código de Comercio, toda la actividad de la gente de la bolsa, aprobaba los reglamentos y estaba en disposición de dirimir cualquier controversia que se planteara entre los intermediarios que hacían vida en la Cámara de Comercio.
En el 58 se crea la Bolsa de Comercio del Estado Miranda, donde se negociaban, bueno, habían menos miembros y básicamente se negociaban los mismos títulos que se negociaban en la Bolsa de Comercio de Caracas. Así transcurrieron una cantidad de años hasta que en 1973, que es otro hito importante del mercado, se dicta la primera ley de mercado de valores. Esta ley de mercado de valores fue importantísima porque ordena la creación del ente de regulación, que era la Comisión Nacional de Valores. Regula la oferta pública de acciones y otros títulos, valores de mediano y largo plazo y como principal actividad, o sea, se establecen una serie de actividades para la Comisión Nacional de Valores, pero una de las actividades más importantes era adoptar las medidas necesarias para resguardar los intereses de quienes hayan efectuado inversiones en acciones o otros títulos de valores sujetos a la ley. Así, de esta manera, en este año 1973 comienza la regulación especial y sistemática del mercado de capitales en Venezuela. En ese mismo año ocurre algo muy importante, que en estos días lo estaba conversando con Juan Domingo Cordero, y es la creación de la creación de la Federación Iberoamericana de Bolsas y Mercados de Comercio y Mercado de Valores, Federación Iberoamericana de Bolsas y Mercados de Valores. Eso es lo que hoy en día conocemos como la Federación Iberoamericana de Bolsas, FIAP. Esta fundación se llevó a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, pero una de las cosas más importantes que me gustaría compartir con ustedes es el orgullo de saber que en esa acta constitutiva o en esa acta fundacional de esa federación iberoamericana que encerraba los mercados de capitales de la región, así como los de Iberoamérica, estamos hablando de España y Portugal, estuvieron como fundadoras la Bolsa de Comercio de Caracas y la Bolsa de Comercio del Estado Miranda. Fíjense ustedes la participación decisiva e importante que desde ya estamos teniendo a nivel regional. Esto es sumamente importante y me gustaría que ustedes pues lo guardaran dentro de su corazón como conocedores y como amantes del mercado de valores. En 1974 se crea la Comisión Nacional de Valores que había ordenado la ley, adscrita al Ministerio de Hacienda, cuyo objeto era regular, vigilar y fiscalizar el mercado de capitales. Siempre me llamó la atención de esta disposición legal que no aparecía la palabra promover. Hubiera sido muy interesante que desde el primer día ya la ley ordenara a la misma Comisión Nacional de Valores la facultad de promoción. Sin embargo, pues nació con esas facultades. En 1974, la ley de 1973 estableció el principio de territorialidad bursátil, es decir, que la ley impedía la existencia de más de una bolsa de valores por ciudad. Entonces, eso produjo como consecuencia la necesidad de fusionar a la Bolsa de Comercio de Caracas con la Bolsa de Comercio de Miranda. Y nace la figura que hoy en día conocemos de esa fusión, nace la figura que hoy en día conocemos como Bolsa de Valores de Caracas, CA. Eso ocurrió en 1974. En 1975, mediante un decreto ley, se modifica la Ley de Mercado de Capitales y aquí nace una figura que es sumamente importante y debemos tener como referencia y jamás podemos olvidar, que es la figura de las SAICA. Las SAICA eran unas sociedades anónimas inscritas de capital abierto. La SAICA nació por la necesidad de incentivar la apertura de los capitales, que como yo les expliqué o les venía diciendo, las empresas eran sumamente cerradas y por supuesto estaban negadas a abrir su capital, y con la figura de la SAICA, a medida que el capital se abría, luego les voy a hablar de ese incentivo,
fiscal, se obtenían importantes rebajas de impuestos sobre la renta. La estructura de la SAICA era bien simple. Bueno, simple, digamos, desde el punto de vista conceptual, porque manejar una SAICA era cuesta arriba. Me consta porque yo viví un poco esa época. La SAICA tenía capital abierto y capital cerrado. El capital cerrado podía estar distribuido de la manera que a bien tuviera la empresa. Sin embargo, el capital abierto tenía que estar en manos de inversionistas y entonces esa tenencia del capital tenía dos variables: número mínimo y límite máximo de tenencia individual. Número mínimo de inversionistas en el capital abierto y tenencia individual. Si esto se cumplía a partir del 50%, se podía entonces optar a los beneficios fiscales. Más adelante les voy a decir en qué proporciones se optaba. Esto fue una figura sumamente importante, duró 15 años, porque 15 años duró el decreto de incentivo fiscal. Y hubo un número importante de SAICAs en Venezuela. Y yo pienso que que algunas empresas que son grandes hoy en día y son muy bien montadas, conservan su estructura de SAICA. Nacieron como SAICA y conservan la estructura de SAICA. También se creó la figura de la SACA, que no era otra cosa sino una autorización que daba la Asamblea de Accionistas a los administradores de las sociedades para que pudieran aumentar el capital en las oportunidades y cuantías que así lo consideraran conveniente, hasta un límite de capital autorizado. Por lo general, que esto también me lo han preguntado mucho en la universidad, donde doy clases, ¿por qué siempre eran SAICA-SACA? Bueno, porque para mover un monstruo de empresa había que tener una autorización para hacer los aumentos de capital vía junta directiva. Entonces, lo que era SAICA, por lo general se convertía también en SACA para poder manejar la empresa con un poco más de holgura. Las empresas SAICA-SACA. En 1986 se crea la Bolsa de Valores de Maracaibo. Importantísimo este hecho también, porque entonces esta bolsa atendía las necesidades de mercado secundario de toda la región occidente del país. Esta bolsa de Maracaibo empezó operaciones en 1987. Actualmente está inactiva. En 1990 ocurre un hecho para el cual nadie estaba preparado, porque por lo general cuando primero salían las cosas o pasaban los hechos y después venía la regulación atrás, y ustedes se van a dar cuenta con las fechas. En 1990 hay un grupo de empresas, había una de seguro y otras de financieras, bancos, que iniciaron un proceso de tender offer o toma de control de las acciones del Banco de Venezuela, que para ese momento era una SAICA. Como quiera que en esa época no existían regulaciones sobre ofertas públicas de adquisición de acciones o de toma de control, y tampoco había regulaciones sobre el régimen de acciones en tesorería, la controversia hubo de ser solucionada por la vía de criterios y razonamientos jurídicos provenientes del órgano de control, que era la Comisión Nacional de Valores. Al final, pues ese tema no tuvo un final muy feliz. Y veremos cuánto tarda, estamos hablando de 1990, cuánto tarda la Comisión Nacional de Valores entonces para dictar una regulación sobre ofertas públicas de adquisición. Mientras tanto, en 1991, la Bolsa de Valores de Caracas muda sus instalaciones a la sede del Rosal, que es donde nos encontramos actualmente. Ese es un hito importante porque es la primera vez que la Bolsa como institución tiene su sede propia. Y esto le ayudó a institucionalizarse aún más y fue el paso previo a todo lo que fue el proceso de automatización hasta lo que vemos hoy en día, que está totalmente automatizada. Entonces esa mudanza al Rosal fue sumamente importante, sumamente importante. La bolsa funcionó en muchas sedes, algunos de ustedes conocen esas historias.
Estuvo en el Banco Central un par de veces, primero cuando el Banco Central tenía un edificio antiguo y luego cuando el Banco Central construyó su torre financiera allí en la Avenida Urdaneta. Entonces, la mudanza y la institucionalización de la bolsa van de la mano. En 1992 se automatiza la Bolsa de Valores de Caracas. Termina todo aquello histórico que se llamaba Rueda a Viva Voz. Ustedes conocerán o se acordarán, algunos de ustedes, los procesos donde se negociaban las acciones o los otros títulos valores inscritos en una rueda donde acudían los corredores de manera presencial con un apoderado y un auxiliar. Y era una etapa pues muy emocionante, fue una parte de la bolsa muy emocionante que alguno puede que la haya vivido, pero llegaron los nuevos tiempos y en 1992 la bolsa adquirió el primer sistema automatizado de transacciones llamado SAT-B, Sistema Automatizado de Transacciones Bursátiles, con sus respectivos reglamentos. En esa época venían los corredores a transar en las estaciones de trabajo que estaban ya establecidas en la bolsa y después se fue independizando y luego vinieron los procesos de conexión remota. Posteriormente la bolsa adquirió un sistema del mercado español, de la Bolsa de Madrid, llamado Sistema Integrado Bursátil Electrónico, que ya se ha actualizado 3 veces, la segunda con el nombre de CIBE Windows y actualmente como lo conocemos que es el CIBE Smart. Hoy en día pues la bolsa está totalmente automatizada, tiene sistemas satélites, tiene un sistema de back office llamado Transbol y ya pues la historia cambió completamente, se perdió aquella emoción y aquella interacción que había entre seres humanos en esa rueda que algunos recordarán. Ya hasta se televisaba incluso y pasó a ser una bolsa absolutamente automatizada. En 1992 se crea la compañía Caja Venezolana de Valores, que fue promovida por las bolsas de valores. Sabíamos que habían para ese momento 2 bolsas, Caracas y Maracaibo, las entidades financieras, empresas de seguro, casas de bolsa y empresas emisoras. En ese mismo año, 1992, el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, que era Juan Domingo Cordero en ese momento, presidió la Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores, la FIAP, que como les digo había nacido en 1973. Este es un momento sumamente importante porque cómo sería el mercado de valores venezolano o el mercado de capitales venezolano de fuerte y de organizado para ese momento que pudo llegar a presidir un representante nuestro esa federación tan importante. En 1994, la bolsa adopta, este es otro paso importante a nivel procedimental, la Bolsa de Valores de Caracas adopta el mecanismo de neteo multilateral para la compensación y liquidación de fondos por operaciones. Esta mañana lo conversábamos Gustavo Pulido y yo y nos acordábamos que se pasó de ¿cuántos? 30 personas. De 30 personas y 3 turnos en el día, 30 personas y 3 turnos a una persona hoy en día. ¿Por qué? Porque los bancos, bueno, también con sus procesos automatizados, entendieron lo que nosotros planteamos, el Banco Provincial inicialmente, hoy en día el Banco Nacional de Crédito, entendieron el proceso y desarrollaron este esquema de neteo multilateral que, por cierto, es único en Venezuela. Se le hace a la Bolsa de Valores de Caracas. Esto redujo notablemente los tiempos de compensación y liquidación de temas 9, temas 7, temas 5, temas 3 y hoy en día estamos en temas 2. Es decir, que una operación que se realice hoy se liquida los 2 días hábiles bursátiles contados a partir de esta fecha, lo cual es un tiempo sumamente importante, es óptimo y compite con cualquier estándar internacional, incluso supera cualquier estándar internacional. En 1994 se crea la Bolsa Electrónica de Valores de Venezuela con sede en la ciudad de Valencia. Recuerden el principio de territorialidad bursátil. Ya había una bolsa en Caracas, había una bolsa en Maracaibo y esta bolsa tenía su sede en Valencia.
Fue una bolsa que ya nació automatizada, tenía un sistema llamado SETCOM y tenía sus miembros y no tuvo muchas operaciones, actualmente está inactiva. En 1996 fue un año bien importante, muy importante para la historia de la regulación del mercado de capitales venezolano, porque se promulga la Ley de Cajas de Valores, con el fin de regular a las sociedades cuyo objeto exclusivo es la prestación de servicios de depósito, custodia, transferencia, compensación y liquidación de valores objeto de oferta pública. Aquí me voy a detener un momento porque debo hablarles, esto es un hito histórico, esta ley, aunque ya existía la caja, pero no tenía todavía plataforma legal. En este momento nace la ley de cajas de valores y en ella tiene la posibilidad de la representación de los títulos valores que hasta entonces conocíamos en Venezuela. De acuerdo al Código de Comercio, eran títulos representados en papel, representados de manera física. La Ley de Cajas de Valores deroga parcialmente al Código de Comercio y establece la posibilidad de representación de los derechos inscritos en los valores por medio de anotaciones en cuenta electrónica. Esto marcó un antes y un después del mercado, definitivamente. El proceso de desmaterialización de títulos valores. Hoy en día, como les digo, la transferencia de titularidad se hace en segundos, en nanosegundos. Algo que tardaba en el pasado como mucho, como muy bueno, 9 días. Hábiles bursátiles. Entonces, esto marca el arranque propiamente del mercado de capitales en Venezuela. En 1996 también se dicta la Ley de Entidades de Inversión Colectiva, que también le dio plataforma legal a este tipo de entidades que hasta ese momento la única que se conocía era el Fondo Mutual de Inversión de Capital Variable. Con la Ley de Entidades de Inversión Colectiva se crean 3 tipos de entidades que canalizan el ahorro de importantes sectores de la población. Se crea el Fondo Mutual propiamente dicho, que podía ser abierto o cerrado. Se crean las entidades de inversión colectiva inmobiliaria y se crean las entidades de inversión colectiva de capital de riesgo, que posteriormente pasaron a la regulación bancaria. Esta ley es también muy importante y también marca un hito en el mercado de capitales venezolano. En 1996 se crea la Cámara de Compensación de Opciones y Futuros de Venezuela, CACOF. Esta Cámara inició sus operaciones en septiembre de 1997, después de haber adquirido el sistema automatizado de registro y liquidación de posiciones, donde se podían negociar instrumentos derivados, básicamente opciones y futuros. Lamentablemente, fíjense ustedes, nació en 1996 y tuvo que cesar sus operaciones en 1998, básicamente porque había mucha inmadurez en el mercado no estaba preparado para una figura de semejante envergadura, como una Cámara de Compensación de Opciones y Futuros. Había mucho desconocimiento en el público, había poca profundidad del mercado de capitales y lamentablemente la Cámara, que costó un gran esfuerzo montarla, pues a los 2 años de funcionamiento cesó sus operaciones hasta el presente. Les puedo decir que hay mercados latinoamericanos que están en estos momentos montando sus cámaras de compensación de opciones y futuros y lo anuncian como un gran logro. Y yo siempre pienso, bueno, nosotros lo tuvimos en 1996. En 1997 entran en vigencia las normas relativas a la oferta pública de opciones y futuros. Fíjense ustedes que primero se crea la Cámara y luego vienen las normas, que siempre lo vemos en el mercado. Primero viene el hecho, primero se crea el instrumento y después viene la norma atrás que lo regula. Entonces tenemos que la Cámara se crea en 1996 y en 1997 entran las normas de opciones y futuros. En el 98, es importantísimo también, se dicta, el Congreso Nacional de la República dicta la Ley de Mercado de Capitales, que venía vigente, fíjense ustedes, desde 1975. Una ley, bueno, yo en mi concepto, ya esto es una opinión muy personal, fue la mejor ley que ha habido en la historia del mercado de capitales de Venezuela, crea una cantidad de figuras
allí establece la irreversibilidad de la desmaterialización de los títulos valores, de manera de que los títulos que habían sido desmaterializados quedaran para siempre así. Crea una cantidad de figuras nuevas, le da plataforma legal a una cantidad de figuras que ya venían, digamos, funcionando de manera informal, pero la ley de mercado de capitales del 98 llenó una serie de vacíos que todavía no hemos tenido, todavía estamos analizando y todavía estamos evaluando las bondades de esta ley. Tanto es así que la ley de 2015 se inspira un poco en esa ley de 1998. En el 1998, la Comisión Nacional de Valores dicta las normas relativas al establecimiento de bolsas de productos agrícolas. Esto también fue importantísimo. Y en 1999 se crea la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela, llamado Volpriaven. Aquí empezó a funcionar entonces otro mercado organizado y regulado de instrumentos, que también son instrumentos derivados, como son los contratos de contenido agrícola y pecuario. Esta Volpriaven estuvo muy activa, hizo operaciones importantísimas en Venezuela, hubo importantes incentivos que ahora les voy a hablar de ellos, y cesó sus operaciones a principios de los años después de 2000. En el año 2000, luego de 10 años del proceso del Banco de Venezuela, del que les hablé, la Comisión Nacional de Valores dictó las normas sobre ofertas públicas de adquisición, de intercambio y toma de control de sociedades que hacen oferta pública de acciones y otros derechos sobre las mismas. Todo esto ocurre en el medio de otro proceso de takeover que fue el de la electricidad de Caracas, que todos recordarán, o por lo menos los más entraditos en años. Ya el proceso de la electricidad fue 2 veces sujeta a procesos de oferta pública de adquisición de acciones. Y en medio de este proceso se dictan estas normas. Y básicamente pudiéramos decir que lo que la norma quería es que se extendieran las condiciones de adquisición de los accionistas mayoritarios. Esas mismas condiciones se plantearán a los accionistas minoritarios para poderlos proteger. Allí se creó también un esquema de OPA simplificada y que vale la pena conocer en profundidad. En el año 2000, la Bolsa de Valores de Caracas, la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Caracas toma una importante decisión, y es ordenar que toda la liquidación de valores de las operaciones efectuadas por sus miembros fuesen liquidadas a través de la Caja Venezolana de Valores. Que, como les digo, la Caja Venezolana de Valores como proyecto había sido fundada, había salido a la ley, pero la caja no terminaba como de arrancar. Y es hasta el momento en que la Bolsa de Valores de Caracas toma la decisión de que toda la liquidación de valores se hiciese a través de caja, es cuando la caja arranca sus operaciones ya oficialmente y llega a ser pues la empresa importantísima para el mercado que es hoy en día. En el 2008, la Comisión Nacional de Valores dicta las normas relativas a la autorización y registro de los corredores públicos de valores y asesores de inversión, y las normas sobre actividades de intermediación de corretaje y bolsa. Entonces el año 2008 fue muy movido, fue muy productivo en materia de regulación para intermediación. Tan buenas son esas normas que todavía están vigentes. Si usted quiere ser corredor, si usted quiere constituir una sociedad de corretaje, pues debe guiarse por estas normas. Estas normas tenían como basamento legal el reglamento parcial número 3 de la Ley de Mercado de Capitales sobre sociedades de corretaje y casas de bolsa. Que hasta ese momento no existía la figura, digamos, como desde el punto de vista societario. Habíamos conocido la figura de intermediación en cabeza de personas naturales, corredores, que por cierto eran muy conocidos, personas muy honorables y personas pues, que cuidaban mucho su reputación y cumplían sus operaciones a cabalidad. Entonces podemos decir que el 2008 marca el hito de entrada de las sociedades, como hoy en día las conocemos. Hoy en día los corredores han tomado
un papel, ya digamos, secundario, un papel de estructura y no de protagonismo como si lo tienen hoy en día las sociedades de corretaje y las casas de bolsa en los procesos de intermediación de valores o de oferta pública. En el 2010 ocurre, nosotros llamamos el año de la que no queremos recordar. En el 2010 ocurre un cambio regulatorio absolutamente tajante, que cambió el antes y el después del mercado. En primer lugar, se dicta la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional. Esta ley divide al Sistema Financiero Nacional en 3 sectores. Banca, para intermediación financiera propiamente dicha, seguro para cobertura de riesgo y mercado de valores para intermediación de títulos, valores o de oferta pública. Esta ley crea un órgano superior del Sistema Financiero Nacional, que todos conocemos como el OSFIN, que entre sus funciones estaba armonizar la coexistencia de los tres sectores y sus superintendencias, sobre todo en materia de normativa. Esa es la forma como está en este momento concebido el Sistema Financiero Nacional. En el 2010 se dicta el decreto con rango, valor y fuerza de ley de mercado de valores, que en mi concepto fue un retroceso al mercado de valores de Venezuela. La ley, visiblemente inconstitucional, le impedía a los corredores transar títulos de deuda pública y mantenerlos en sus carteras. Le cambió el nombre, le puso operadores de valores autorizados, y la ley, que era sumamente coercitiva, la ley prácticamente se escribió para iniciar un proceso de intervención y liquidación de los intermediarios del mercado de capitales venezolano. Así, durante el 2010 y durante los siguientes años, me imagino que 2013, se intervinieron y liquidaron casi todos los fondos mutuales de valores que existían en Venezuela, sus sociedades administradoras. Se intervinieron y liquidaron una buena cantidad de sociedades de corretaje, y un número exacto que yo sí manejo y puedo decirles con toda responsabilidad, se liquidaron 17 casas de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de Caracas. Este es un periodo, nosotros lo llamamos el periodo de oscurantismo del mercado. Retrocedió, el mercado fue perseguido. Sin embargo, como nada dura para siempre, en ese periodo, una de las cosas que marcó un hito también con la ley de mercado, el decreto con rango, valor y fuerza de ley de mercado de valores de 2010, fue la conversión de lo que era la Comisión Nacional de Valores en SUNOVAL, en Superintendencia Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores era un órgano colegiado que funcionaba con 5 directores y un secretario ejecutivo, y cuando se convierte en SUNOVAL pasa a estar dirigido por un superintendente nacional de valores y un superintendente adjunto. Esto tiene un poco su razón de ser en la unificación, de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, en la unificación de la personalidad jurídica de los órganos reguladores. Ya existía una superintendencia de seguros, existía una superintendencia de bancos, y se transforma la en Superintendencia Nacional de Valores. En el 2010 también ocurre algo importante, que es la creación de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, que tiene su propia ley especial de creación y su propia regulación. Entonces tenemos una bolsa pública que funciona un poco como intermediario, un poco como agente financiero de empresas, y funciona también como bolsa de valores. Llegamos así al 2015. En el 2015 se dicta la vigente ley, decreto con rango, valor y fuerza de ley de mercado de valores. Allí se retoman una serie de figuras que habían desaparecido con la ley de 2010, se rescatan la figura de los corredores, la figura de las sociedades de corretaje, de las casas de bolsa,
se le da mayor preponderancia a la Superintendencia Nacional de Valores al convertirla en instituto autónomo y empezamos una nueva era. Esta ley dio la posibilidad de que en 2016 pudiera desmutualizarse la Bolsa de Valores de Caracas, que hasta ese momento funcionaba como una especie de club. Había que tener una acción para poder operar en el mercado. En este momento se desmutualiza y se divide, y entonces podemos tener una bolsa como institución donde transan sociedades de corretaje que han sido admitidas y se convierten en casas de bolsa mediante la firma de un convenio de membresía, y tenemos una sociedad anónima que hace oferta pública y que pasó de 45 accionistas en 2016 a 1.000 accionistas en 2020. Hoy en día podemos decir con satisfacción que tenemos 1.000 accionistas. Entonces, ¿qué significó la desmutualización? Por una parte, la democratización de la intermediación bursátil en Venezuela, y por otra parte, la democratización del capital de una empresa llamada Bolsa de Valores de Caracas. Eso también crea un antes y un después del mercado de capitales. Tenemos en el 2019, se dictan las normas relativas a la oferta pública, colocación y publicación de las emisiones, donde se crea un nuevo instrumento que es el pagaré bursátil, y se definen una serie de figuras y de procesos ligados a la colocación primaria de títulos valores y un poco también a la entrada de esos títulos en el mercado secundario. Es una norma sumamente importante, ya tiene un año. Tenemos en el 2019, se dictan las normas sobre el establecimiento y funcionamiento de las bolsas de productos e insumos agrícolas, que está produciendo como consecuencia la activación de la bolsa agrícola Volpriaven, y probablemente va a haber la creación de nuevas bolsas agrícolas en algunos sectores del país. Esto es algo que está ocurriendo, estamos con los hechos en pleno proceso. Veremos cómo viene todo esto. Y ya en este año 2020 se han dictado, aparte de las normas de prevención de legitimación de capitales, que se actualizaron, se han dictado dos normas bien importantes. Una es relativa a la oferta pública, colocación y negociación de valores emitidos por el sector privado en moneda extranjera, que marca también un hito histórico. Nunca en Venezuela había habido una normativa para negociación de valores en otra moneda que no fuera la nacional, el bolívar. Esta norma también estamos estudiándola y no ha entrado, digamos, aunque está vigente, no hemos entrado en producción aún. No ha habido la primera emisión de títulos en moneda extranjera, y la bolsa pues está preparando sus instalaciones y su módulo de renta fija para acoger este mercado tan importante que esperemos que se desarrolle en el corto tiempo. Y finalmente tenemos que en este año, y eso fue prácticamente hace 2 semanas, se dictaron las normas relativas a la oferta pública de valores de las pequeñas y medianas empresas. Esta era una deuda que tenía la superintendencia con las pymes. Allí se establece que las pymes podrán emitir básicamente pagarés bursátiles y títulos de participación patrimonial. Se establecen unos criterios para las pymes, para la pequeña, y otro criterio para la mediana empresa. Y básicamente una flexibilización en todo el proceso de autorización de oferta pública. Esta es una norma absolutamente nueva, tiene solo 2 semanas. Vamos a ver qué pasa con esto. La bolsa también está recibiendo la norma con beneplácito y está preparando su normativa y su operativa interna para recibir a estas pequeñas y medianas empresas. Para terminar, quería hablarles de los incentivos que han acompañado al mercado de valores durante su historia. Tenemos el incentivo creado para la SAICA en el año 1976, que como le dije, este decreto duró 15 años, y que yo les iba a explicar un poco cómo funcionaba, y era así. A partir del 50% del capital se obtenía una rebaja correspondiente al 25% del impuesto sobre la renta causado por enriquecimientos netos gravables. Cuando el capital abierto oscilaba entre un 50 y un 60%, la rebaja era del 30%, exoneración de impuestos sobre la renta, igual causado por enriquecimientos netos gravables. Cuando el capital oscilaba entre 30 y 75%,
le correspondía, y menos del 75%, le correspondía el 40% de exoneración del impuesto, y finalmente del 75% en adelante se tenía la rebaja del 50% del impuesto sobre la renta por enriquecimientos netos gravables. Como les dije, esto duró solo 15 años. En 1994, también es un año histórico porque, y aquí tengo que felicitar al presidente de la Cámara, nuestro querido colega Leonardo Palacios Márquez, que fue el padre de esta iniciativa y fue el asesor directo de la Bolsa de Valores de Caracas. Se logró un decreto que modificó la ley de impuestos sobre la renta e introdujo un impuesto proporcional de 1% aplicable al monto del ingreso bruto de la operación derivada de venta de acciones efectuadas a través de bolsas de valores. Este impuesto sustituyó al impuesto sobre la ganancia de capital. Es importantísimo porque es un impuesto cedular de muy fácil recaudación. El Ejecutivo, las autoridades fiscales han estado siempre muy complacidas por la manera como se ha recaudado y pagado este impuesto del 1%, y por supuesto es un tremendo incentivo para la compra y enajenación de acciones a través de la bolsa. En ese momento que sale el impuesto, si se hacía fuera de bolsa, pues se tenía que pagar el 34%. Entonces, por eso digo que es histórico y es importantísimo. También tenemos incentivos a las entidades de inversión colectiva creadas por la propia Ley de Entidades de Inversión Colectiva en el 96, que estableció una exención del impuesto sobre la renta a los enriquecimientos netos obtenidos por las entidades de inversión colectiva, por cuanto éstas actúan con respecto de los inversionistas como un vehículo para acceder a la inversión y obtener utilidades. Yo siempre he pensado, me gusta mucho este tema, y siempre he pensado que este incentivo previsto en la Ley de Entidades de Inversión Colectiva es una reaparición del incentivo de la SAICA que ya se había terminado hace unas cuantas décadas. Tenemos también una exención del impuesto al débito bancario y al impuesto a las grandes transacciones financieras, que está en este momento vigente, y que establece que están exentos de pago de impuestos los débitos o retiros relacionados con la liquidación de títulos negociados en las bolsas de productos agrícolas y en las bolsas de valores. Esto ha incentivado también que el mercado primario se esté desarrollando por la vía de negociaciones en la bolsa, y también para la parte de mercado secundario. Entonces, bueno, este ha sido un viaje a través de la historia. Por supuesto que tengo muchísimas cosas más que contarles, pero el tiempo es riguroso y debemos ser respetuosos. Sí quería concluir, bueno, tenía varias conclusiones, muchas, pero me voy a limitar a dos. En primer lugar, que el mercado le debe mucho a la Cámara de Comercio de Caracas. Y queremos hacerle aquí un homenaje en esta creación de este Comité de Mercado de Valores, porque la Cámara impulsó creación de bolsa, impulsó en muchas de las redacciones de esta normativa, siempre nos estuvo acompañando. La bolsa forma parte de la Cámara y la bolsa acoge a sus corredores. Inclusive la bolsa le da la buena pro a los corredores con carácter público para que puedan convertirse en corredores de valores. Eso por una parte. Y por la otra que nosotros fuimos punteros en Latinoamérica, como bien decía Juan Domingo Cordero Marcano. Nosotros fuimos punteros, nosotros tuvimos las mejores estructuras necesarias para un mercado de valores organizado y un mercado de valores eficiente. Lamentablemente, y por falta de madurez del mercado, las perdimos, pero vamos en la búsqueda de rescatarlas. Vamos por ellas, vamos a volver a ser lo que fuimos. Y estamos trabajando para ellos y creemos en ese resurgimiento del mercado de valores en Venezuela. Agradezco su amable atención y muchísimas gracias. Agradecer de nuevo a la doctora Hernández por su exposición, al señor Gustavo Pulido por todo el apoyo. Les recuerdo nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas,
pues damos por cerrado este espacio. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Estamos a la orden en @Cámara de Caracas y nuestro correo cámaradecaracas@gmail.com.